People Evolution. ¿Quejarse o transformarse? ¿Qué eliges? Bienvenidos a un nuevo podcast de People Evolution. Hoy tenemos con nosotros a Oriol Pastor Utzet y Marta Badia Enric. El tema que vamos a abordar es ordenando armarios y deshaciendo nudos en las organizaciones. Marta, Oriol, ¿quién de los dos ordena armarios y quién deshace los nudos? Yo soy el que ordena armarios. Y yo la que deshace nudos. O intentamos, ¿no, Oriol? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues gracias por este espacio que esperamos llenar de claridad, ordenando armarios y deshaciendo nudos, a lo mejor indirectamente, de otras personas que nos están escuchando, ¿no? Bueno, de hecho, este es el objetivo y precisamente una de las cosas que queremos transmitir es como dos personas que se dedican a cosas distintas encuentran un hilo conductor, como es ordenar y deshacer, para encontrar soluciones a todo ello. Porque tú, Oriol, y ahora te haré una pregunta un poquito retórica, porque de estas cosas hemos hablado tú y yo, no vamos a engañar a la audiencia. Correcto. Pero tú podrías decir, ¿qué detectas como dolores principales cuando atiendes a una empresa o una organización? ¿Qué es lo que suele ser para ti el dolor capital? Lo que detecto como dolor capital es cuando veo que existe una queja de nos pasamos el día corriendo. Esto es un caos y los de arriba no tienen ni idea, ¿no? Es un poco cuando se verbaliza eso y además llega a verbalizarse de una manera pública y no pasa nada, si se asume como la normalidad, ese es el principal foco de dolor, porque estás interiorizando, estás asumiendo y estás interiorizando un dolor que se va a hacer permanente, ¿no? Y el principal foco de dolor que veo es que como sociedad vamos muy rápido, las empresas están obligadas a ir rápido y sufren. Las empresas están sufriendo y los trabajadores, y obviamente las personas que las compran en personas, las personas están sufriendo. Y eso es lo que detecto más en mi día a día. No sé si en tu caso ves escenarios similares o ves un poco también este tipo de... Sí, sobre todo has dicho la palabra queja. Yo creo que es básicamente algo, quizás también es muy cultural, ¿no? La posición de la queja está vinculada a la eximirse de una responsabilidad que te obliga a hacer una mirada hacia adentro, ver cuál es tu parte, no de culpa, sino de responsabilidad proactiva en inicio o no inicio, en un tema de aceptar mis propias limitaciones, porque todas y todos las tenemos. Y a partir de ahí, yo lo cauzo todo, Oriol, en un principio de... A ver, esta aceptación que digo, ¿tiene que ver con un factor cultural o es algo que viene de casa? Es decir, al final todo se reúne o todo redunda en una mera cuestión relacional. El mundo se mueve por las relaciones. El mundo económico, el mundo cultural, el mundo empresarial, el mundo familiar. Sí. Y por tanto, ¿cuánto sabemos o no sabemos de nosotros mismos que nos condiciona a la hora de accionarnos o de emprender o de trabajar? Mira, escuchándote, no sé si no tengo exactamente la respuesta a eso, pero estaba pensando en interacciones que tengo en empresas. En lo que te encuentras es, al final desconocemos muchísimo lo que le está pasando dentro de estas relaciones personales, lo que le está pasando a nuestro alrededor, las personas con las que convivimos como mínimo 8 horas al día, ¿no? Desde encuentras gerentes que te dicen mi gente no está motivada o no está implicada, y ahí lo deja, y ahí está tranquilo, se queda, y eso no funciona. Viceversa, también el jefe no tiene ni idea y no hace nada para resolverlo. Es como las dos virtudes. O lo peor, que no se verbaliza y entonces empezamos se excava, son como válvulas de presión, se excava por otros lados, ¿no? Desde el punto de vista de conflictividad o hasta de la rotación, porque generacionalmente, lo que hablabas ahora culturalmente nosotros somos propensos a la queja, pero hay generación o otros perfiles profesionales que simplemente es adiós. Es directamente no me quejo, pero no me gusta y me voy, ¿no? Entonces al final todo esto te genera como
como una amalgama de situaciones que no son cómodas. No son cómodas a nivel de interacción personal y social en nuestro día a día en las empresas. Porque al final, bueno, y en las empresas y a nivel social, pero al final estamos juntos por mínimo 8 o 10 horas al día. Y es muy duro estar más donde estás 10 horas al día, ¿no? Y al final eso es complicado a nivel motivacional y es agotador, de hecho. Yo también creo que la empresa o la organización no deja de ser un sistema representativo más de todos aquellos en los que interactuamos, ¿no? A mí me gustaría muchas veces, y lo hago, de hecho, cuando voy a las empresas, es preguntarles quién eres tú aquí, que no eres en tu casa, y viceversa. ¿Y por qué te permites esa diferencia? Porque no asumes que eres la misma persona, solo que en un lugar dedicas más cuota de una parte y en otra no. Y también es un tema cultural, porque quizás en las empresas solamente dejamos esa parte funcional o ese rol funcional que nos dicen que debemos ser, olvidándonos de otro rol que es orgánico y con el que también vamos. Es una mochila que va con nosotros y muchas veces sentimos que nos sabotea en tanto en cuanto no la tenemos en cuenta. Me explico, es decir, yo tengo un talante a lo mejor más bien energético y un poco invasivo, o así es como se me entiende en casa, y lo que hago es una contención total de ese rol mío en el trabajo, por miedo a que me despidan, por miedo a ser un disruptor, cuando a lo mejor por el trabajo que hago es sumamente importante, ¿no? Y por otro lado, ¿qué cultura tiene la empresa? Hablamos del trabajador y luego la visión también desde la dirección de cómo es el ADN que trabaja en su empresa desde un punto de vista caracterial, desde un punto de vista de habilidades. ¿Por qué motivo se le ha contratado? Esa es una parte muy importante que yo trabajo también, que es la política de contratación se basa al 90% de los casos en una cuestión de aptitud con P, pero luego los despidos, y datos de la INE de hace un par de años, es que más del 50% se despiden por temas de actitud. Totalmente. De hecho, resumiendo, podríamos decir que al final son como tres grandes áreas. Vamos a darle la vuelta. En lugar de hablar de los puntos de dolor, ¿por qué no hablamos de qué tienen en común aquellas que funcionan bien? Al final es las que tienen muy clara la estructura de cómo quieren contratar, cómo quieren comunicar, cómo está estructurada la empresa, cómo debe ser gestionada, sobre todo de arriba abajo, de abajo arriba, las que las personas están cómodas, sanas. Obviamente hay que trabajar, no vamos a ir cantando como los enanitos de la Blancanieves a trabajar, pero se tiene que estar cómodo, ¿no? Y aquí es que además la gente tiene claro qué debe hacer en cada momento, ¿no? Y que se evitan estos roces y estos estreses y este correr, ¿no? Y quizás sería como un ciclo perfecto entre la empresa que sabe comunicar bien, la empresa o las personas que saben estar cómodas en su entorno y las empresas que tienen muy claro quién debe hacer qué en cada momento, ¿no? O sea, que de alguna forma estarías proponiendo seguir el modelo de empresas que atienden la autonomía en tres áreas distintas, ¿no? La funcional, la emocional y la intelectual, por llamarlos de alguna forma. Sí, o sea, al final, bueno, yo creo que estamos en... O sea, respondiendo a tu pregunta, sí, o sea, obviamente hay que atacar las tres y creo que la clave es atacarlas a la vez, porque de hecho que dos personas con perfiles relativamente distintos, como el tuyo y el mío, estemos hoy aquí, viene porque nos hemos dado cuenta que cuando trabajamos en partes más organizativas necesitamos el apoyo de alguien que nos ayude a conducir las personas hacia ahí y a recuperar a las personas. Y a veces es al revés, ¿no? Que cuando recuperas a las personas necesitas además tener una estabilidad de lo que pasa en el día a día para que no vuelvan a caer, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es muy importante atacarlas las tres a la vez, porque si no se atacan las tres a la vez, es probable que el proyecto caiga, ¿no? Y lo otro que te quería comentar es que al final lo que tenemos que evitar es que, así como es un círculo virtuoso, atacar las tres a la vez, tenemos que evitar el ciclo vicioso de que la baja productividad nos genera una alta conflictividad, la alta conflictividad nos genera una baja motivación, esta baja motivación nos genera una baja productividad, ¿no? Tenemos que intentar evitar jugar estos ciclos. Exacto, y aparte que
también hay que entender que las organizaciones no son temas estándares, que introducen elementos que sí son estructurales y otros más coyunturales. Las personas en sí mismas son coyunturales, ¿no? ¿Por qué hay empresas, vamos a llamarles tristes o grises, y otras que están o se mueven más por el miedo, otras se mueven más por el victimismo, otras se mueven más por factores de optimismo? Tiene mucho que ver no solamente la directividad o las fórmulas de liderazgo que imperen, o el sector en el que estén, por tanto factores externos, sino también el propio ADN emocional de estas personas. A mí hay algo que me ha gustado mucho que has dicho antes, ¿no? Que hablaba sobre la diferencia o la diversidad entre tú y yo en cuanto a desde dónde miramos un mismo lugar, un mismo hecho, ¿no? ¿Por qué podemos? Porque tenemos la capacidad cómoda de disociarnos de la situación, porque no nos implica emocionalmente, ni tampoco económicamente. Nosotros vamos y observamos. Y esa es la palabra clave. Que si la empresa quiere aceptar su propia situación, tiene la capacidad de ver desde donde conoce, porque es experto en lo que sabe, pero hay muchas partes sesgadas que, por mucho que quiera aceptarlo, no tiene capacidad de disociarse de su situación. Lo está viendo desde la neurosis en la que se está moviendo, y entonces ahí es donde ve el problema y no la solución. Y lo que señala. Claro. Eso no. De alguna forma, y con esto termino, personalmente, es lo que nos permite ver o evidenciar esta diferencia entre tú y yo, es que si no hay disociación, no hay observación correcta. Bien. Y hablo de observación y no hablo de auditoría, ¿eh? Y lo digo con todas las letras, porque auditar tiene un principio de intrusismo o invasivo que no gusta y no debe gustar a las empresas, porque el que está fuera no es experto en lo que es experta la empresa. Esa información es muy útil. Con lo cual creo que lo que puede aportar realmente crecimiento y evolución hacia la salud organizacional a una empresa es precisamente la capacidad de observación. Sí, con esta capacidad de observación, intuyo que también te pasa en tu gestión diaria en empresas, que es que a muchas empresas les cuesta ver esta visión cíclica que estábamos hablando, ¿no? Sobre la autonomía funcional, o cómo se organiza estructuralmente, o cómo gestionar las personas. Y cuando buscan la solución a una de las partes. No buscan la solución a todo el ente, ¿no? Porque al final existe un gran nivel de interconexión. Y entonces es que, bueno, a mí personalmente lo que veo es un gran nivel de soluciones que caen, de soluciones de proyectos fallidos que se nos van porque no estamos detectando bien el problema. Cuando hablabas de la observación, el título de este podcast es Ordenar armarios y deshacer nudos. Al final somos profesionales que tenemos determinadas virtudes, y una de las virtudes dentro de la observación es ver muy claro cómo ordenar algo o ver muy claro cómo solucionar un problema, ¿no? Y por eso ahí está la clave un poco del éxito de todo esto. Es al final sentarte y simplemente observar y ver una dinámica desde una visión totalmente externa, sin prejuicios. Y ver exactamente lo que pasa. Y ahí te das cuenta, ¿cómo puede ser que no vean que tienen que hacer el paso C antes que el paso D? ¿O cómo puede ser que no vean que como estos dos no se hablan, entonces esto pasa? ¿O cómo puede ser que es la propia empresa que está provocando, la propia gerencia que está provocando que pase esto, ¿no? Y a mí me gusta mucho decir la frase que gerencia muchas veces es víctima y verdugo. Es el gran generador de los males de la empresa, pero además es la gran víctima de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, la parte de la observación es fundamental, quitar todo el concepto de auditoría, porque, como dices, hasta creo que es ignorativo en algunos casos. Es decir, te voy a mirar qué es lo que estás haciendo mal. Y no tiene esta sensación muchas veces, Uriol, y más en el tejido de empresas a nivel nacional y más específicamente en Cataluña, que es tradicionalmente una empresa de origen familiar. Y eso se nota mucho en las conductas, en las tradiciones, yo diría casi impuestas, de cómo se traslada a nivel de procedimientos el tipo de trabajo, más allá de que han evolucionado, más allá de la introducción de la digitalización, sigue habiendo esa fórmula impertérrita de funcionar como siempre ha sido.
Y desde un punto de vista de directividad también. Es decir, siguen habiendo todavía hoy mandos intermedios o mandos superiores de un nivel autocrático bastante interesante, ¿no? Yo creo que has dado una de las claves en el tema, ¿eh? Porque tengo la suerte de tocar bastante mundo pyme y también dentro de Cataluña, también en otros puntos de España. Pero hay una situación que se repite. Pero al final está todo inventado y las situaciones se van repitiendo, ¿eh? Pero es trabajadores que no tienen potencia de su autonomía, lo que hablábamos inicialmente. ¿Por qué? Porque es el amo quien decide. Al final, por mucho que yo hago, yo esperaré que me venga la orden, ¿no? Al final está como... Con los años han ido limitando su capacidad de actuación, seguramente por cómo ha estado organizada la empresa, de manera, como decías, muy bien autocrática y no por procesos, seguramente. Y por otro lado, veo gerentes de 50 años, potentes, que han arriesgado la empresa y que sus padres aún coleen por ahí con 70 o 80 años y aún deciden, pero que el escenario ha cambiado muchísimo. Entonces, son personas que no les ha tocado decidir hasta ahora, que tienen que demostrar que son válidos para lo que están haciendo, cuando nunca lo han tenido que demostrar y en algunas ocasiones han vivido de manera relativamente cómoda, y ahora se encuentran con que el padre de 80 años o de 70 años ha perdido un poco la visión del día a día, obvio, que ellos tienen que decidir y que no saben por dónde empezar y que además las cosas están cambiando muy rápido a su alrededor. Utilizo mucho la metáfora que son como el conejo que ve los faros del coche, se han quedado petrificados. Sí, saben que tienen que hacer algo, pero no saben hacia dónde ir. Sí. Claro, porque ahí también es lo que quería llegar, ¿no? Que yo tengo la sensación casi siempre de estar manejando o gestionando egos, emociones y expectativas. En la mayor parte de los casos hay un principio de error en ese sentido, porque sistémicamente, y la parte sistémica significa de manera general, buscar la génesis de dónde viene mi conducta, ¿no? Pues de mi primer sistema, que es el sistema familiar. Es decir, cómo me manejo y me muevo yo en ese sistema, qué rol me ha tocado tener y de qué manera sobrevivo a ese sistema. Por tanto, no es solamente lo que me han enseñado a ser o a hacer, sino cómo yo he visto que debo ser o debo hacer para sobrevivir. Y eso va conmigo a todos los demás sistemas. Luego al sistema, digamos, de estudios, al sistema escolar, al sistema laboral, al sistema social con mis amistades. Por tanto, yo veo muchas veces que como no deja de ser una empresa familiar, y esto lo he vivido yo en mis propias carnes, ¿no? Es decir, tengo acciones en una empresa familiar donde a veces cuando estoy con mi padre o con mi madre, no sé si estoy con mi jefe o con mi padre o con mi socio o con quién estoy. Ese rol destruye un poquito todo el potencial que yo pueda tener y que fuera de ese sistema yo me puedo desarrollar muchísimo más. Y es lo que veo muchas veces ahí dentro, ¿no? ¿Qué pasa también en las empresas familiares? Que cuando tenemos que trabajar estas tres esferas, Oriol, sí, la funcional, ¿no? La parte de procedimientos, sí, la parte más emocional que puede trasladarse en dolores como las bajas por estrés, la queja y el victimismo, o la parte de percepción del liderazgo o del plan de carrera interno, choca con principios rígidos que van en contra de una protocolarización que debe estar muy imperante en este tipo de empresas donde no pueden existir mandos intermedios superiores de una misma familia y están ahí. Están ahí. Uf. Y eso dificulta mucho... Pinta complejo, sí, muy complejo. Al final, es cómo encontramos el equilibrio, ¿no? O sea, te voy a plantear al revés, Marta. Es cómo encontramos un equilibrio. Vamos a buscar una fórmula perfecta. ¿Cómo encontramos un equilibrio para que una empresa que le ha cambiado el escenario y que ha caído, tiene conflictividad, tiene baja productividad, tiene baja motivación y rotación de personal, o las tres o una de ellas, ¿no? Si tuviéramos que darle la vuelta a la situación, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Cuál sería, bajo tu punto de vista, cuál sería hacia dónde atacamos? ¿Qué haríamos? Te digo las vías, si quieres, debemos buscar equilibrio. Equilibrio entre cómo la empresa debe ganar dinero, pero al final la empresa tiene que, al final está para algo. Cómo se adapta a lo que el cliente le pide, pero que además cómo crea una sostenibilidad interna.
es cómo es capaz de hacer eso de una manera constante, de una manera que no agote a sus trabajadores ni agote a la familia, ¿no? Y esa sostenibilidad se basa mucho en los conceptos, como hemos dicho anteriormente, de la autonomía, es en cómo nos comunicamos internamente y sobre todo en cómo generamos una sensación de me sale palabra que te da, de pertenencia, ¿no? de pertenecer a la empresa. Entonces, para mí la fórmula ideal es, tenemos que buscar este equilibrio, tenemos que buscar este control, aún teniendo claro que el control seguramente, tal como está en el contexto, no lo vamos a tener nunca. Pero tenemos que buscar como el equilibrio entre el ganar dinero y sobre todo en que eso sea perdurable en el tiempo con un entorno sano, ¿no? Es esta sostenibilidad interna. Para mí, claro, la frase, el objetivo es muy chulo, ¿no? El tema es cómo lo hacemos, ¿no? Pero ¿tú ves más o menos esta visión o quieres aportar algún punto más? Sí, al final es este tipo de empresa, yo diría, igual que hay un alter ego, ¿no? Pues Sí. tiene que ser el alter organizativo, Sí. que al final para mí es un paralelismo. La persona al final, Oriol, es la organización más compleja que existe. Estamos pretendiendo organizar empresas cuando en realidad tendríamos que estar organizando primero esos armarios sin nudos de las personas. Exacto. Y seguro que te pasa que acabas sentado en una mesa con 2 y 3 que son con los que realmente está el epicentro, no del problema, sino de la zona caliente, ¿no? Que le llamo yo. Por ahí hay que empezar. Y a lo mejor no son los máximos responsables, sino los últimos responsables de una cadena donde ha habido ruptura por múltiples lugares, ¿no? Yo creo mucho en las personas con entidad propia. Y esta entidad tiene que responder a 3 principios muy importantes. Y creo que esto es evolutivo. Es decir, no es, vale, ya está, ya tengo entidad. Muy bien, pero luego la tienes que mantener. Y no es a veces es más difícil mantener que obtener, ¿no? Cuando una empresa necesita entidad es que necesita tener equipos de personas implicadas y también comprometidas. Significa que existan mecanismos internos que hagan que haya, pues, aparte de un buen clima laboral, pues que exista... no es tanto la zanahoria, sino que los objetivos que se marquen estén conectados con algo que tenga que ver con sus propias habilidades. Si no, la habilidad, la responsabilidad, fíjate que significa responsabilidad, responder a una habilidad. ¿Yo cómo me voy a hacer responsable de algo pero que no me siento hábil para hacer? Con lo cual tiene que haber eso para que yo me implique. Y necesito también tener valores que conecten conmigo para comprometerme. Si tú le pides a una empresa, al jefe de una empresa, ¿qué prefieres? ¿Tener a gente 100% implicada y 20% comprometida o a la inversa? Te dirá, no, prefiero el 100% del compromiso, porque tú puedes tener una dificultad momentánea o exógena a ti que se puede suplir con formación técnica, con una reposición dentro de la organización a nivel de trabajo, pero tu valor es siempre el mismo. Pero ¿cuántas veces hablamos de empresas que fundacionalmente tienen valores que ni la gente sabe, ni conoce, ni conecta? Claro, entonces, cogiendo al hilo de lo que comentabas, que me permitiría añadir que dentro del objetivo además tiene que ser realizable. Es decir, que tiene que ser con un alcance posible de hacer, ¿no? Para no generar como esta frustración. Claro, hablabas de personas con entidad, nos hemos ido a empresas con entidad, ¿no? Y has definido perfectamente cómo era. Entonces, ¿cómo conseguimos que la empresa tenga entidad? ¿Vamos vía las personas, vamos vía la empresa o vamos hacia los dos? ¿Cuál crees que es el camino correcto a seguir? Claro, yo creo que hay una doble pregunta, ¿no? Es ¿a quién me dirijo cuando voy a entrar? Que es al señor o señora director general, gerente o quien sea. Pero luego está dónde pongo el foco, ¿no? Al final el foco está en las personas. No hay organizaciones sin personas. Bueno, quizás con la inteligencia artificial vamos a conseguir una cuota diferencial, pero siempre habrá un disclaimer al final que está regido por la garantía de una revisión humana, ¿no? Correcto. Y creo que esta es la parte más importante, ¿no? La ética en las organizaciones marca la pauta para todo. De hecho, nos hemos encontrado tú y yo, Oriol, de manera a lo mejor puntual y anecdótica, con algún tipo de empresa a la que podíamos llamar psicótica. Una empresa con un problema es una empresa neurótica. Todos tenemos una neurosis a nivel que parte de una
situación que emocionalmente es disruptiva y nos deja fuera de juego temporalmente, pero desde nuestra salud mental tenemos capacidad para volver a ser autónomos en todos los sentidos, ¿no? Cuando una empresa es psicótica es que hay un mal endémico en esa organización y es de difícil solución. Entonces, para solucionar eso, si vamos a soluciones que consoliden, de acuerdo a cómo ha ido la conversación, creo que coincidiríamos diciendo tenemos que atacar tres flancos, ¿no? Tenemos que atacar el flanco de cómo nos organizamos desde el punto de vista de que las cosas tengan un inicio y un fin y ahorremos trabajo a la gente, vamos a decirlo así, cómo la empresa comunica y cómo las personas fluyen dentro de ello, y sí, con un ambiente cómodo, sano y sin conflictos entre ellos. Entonces, seguramente sería cortoplacista pensar que si atacando uno vamos a solucionar el problema, ¿no? Que deberíamos ser capaces de generar un tampoco muy extenso, pero un plan para resolverlo en 3, 6, 9 meses, 12, 15, no te saber, cada escenario es distinto, pero atacar a la vez, porque si no nos vamos a cubrir la cabeza, pero vamos seguramente a desvestir los pies, ¿no? O sea, necesitamos atacar de manera transversal todo esto. Sí, y además la palabra atacar me produce un primer estadio de, podríamos llamarle de ibuprofeno, ¿no? Es desinflamatorio. Bueno, vamos a buscar es que ¿cómo vamos a ser capaces de haceros ver lo que estamos viendo si no desinflamamos el dolor? Desde la desinflamación yo voy a sentir ese dolor, pero en una dimensión que me permita tener capacidad para decir, vale, ahora veo lo que tú estás viendo y por tanto vamos juntos, ¿no? Que pasaríamos a esa fase, como has dicho tú, de acompañamiento que nos va a llevar unos meses más dilatados o menos en el tiempo en virtud de diversos factores, ¿no? El factor disponibilidad, budget o distorsiones que podamos tener en ese momento en nuestro ejercicio, dependerá de la actividad de cada empresa, pero que en definitiva, para ver el dolor hay que bajar la inflamación. Y para bajar la inflamación hay que tener un observador externo, ¿no? Claro. De hecho, esta observación externa, para ir cerrando, al final sería como esta observación externa te permite, primero, ordenar el armario, decíamos, ¿no? Para saber exactamente ver lo que está pasando. Entonces ahí es donde ves los nudos reales y atacas el nudo correcto, no atacas los nudos secundarios, deshaces el nudo. O sea, y con eso ya no es como un gran paso, ¿no? Es como ir subiendo escalones, pero el trabajo después es, vale, vamos a evitar que nos vuelva a pasar. Claro. No es como quien tiene una despensa en casa y no sabe los paquetes de pasta que tiene. Al final, vale, primero lo ordenas, pero después tienes que hacer algo para tenerlo claro, ¿no? Y yo insisto mucho en tener claro los recursos son limitados y este desastre de nudos tenemos que tener muy claro cuál resolverlos, porque a veces hay nudos secundarios que no son tan importantes de resolver al inicio. Y lo que sí que vemos como puntos de dolor es que hay empresas que se frustran mucho porque intentan resolver aquello que no es tan relevante, ¿no? Exacto. Mira, es que fíjate que hay algo que acostumbro decir bastante cuando me preguntan por el ¿para qué haces esto? O ¿para qué voy a aceptar este tipo de trabajo contigo? Yo les digo, intenta pensar en que tienes un gran dolor de muelas, que tienes una caries horrorosa y te duele. Hace tiempo que sabes que tienes la caries, pero vas dejando pasar el tiempo. Correcto. Llega un día, te levantas una mañana y dices, no puedo con mi Ana, o sea, me duele horrores. ¿Qué es lo que estás buscando? Quítame el dolor. Vas al dentista, quieres que te quite la caries, y te está diciendo antibiótico una semana, vuelves después. Y dices, pero ¿cómo es posible? Yo solo persigo que me quiten el dolor. Es a partir del momento en que se ha desinflamado que vas a ser capaz de recibir y de aceptar la posibilidad de vamos a prevenir que vuelva a venir el dolor, que vuelva a venir la caries. Entonces, es necesaria esa desinflamación previa para luego, como dices tú, atacar. Se necesita que alguien nos enseñe a pasarnos el hilo dental y a cepillarnos. Exacto. Sí, tal cual. Hay mucha parte pedagógica en lo que hacemos. Totalmente. Pero bueno, también nos gusta, ¿no? Yo creo que... Sí, al final lo hablábamos antes de la grabación, que lo que nos gusta al final es cuando terminas y miras para atrás y dices, ostras, ya todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero bueno. Al final, mira, más poéticamente hablando, que sabes que me encanta hablar de esa manera, es
yo con esto cerraría por mi parte, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho pensar que me voy dejando una empresa o una organización que se mueve desde su libertad, ¿no? Y solamente una persona o una organización será libre cuando está en autonomía plena, cuando se siente autónomo a los 3 niveles. Si no, se siente esclavo de sí mismo o codependiente de otras cuestiones, ¿no? Y esto es un mensaje tan bueno, tanto a nivel casi personal como a nivel empresarial, ¿eh? Yo es que no se me ocurre mejor cierre que este. Vamos a buscar esta autonomía plena. Pues sí, la funcional, la intelectual y la emocional. Y sin orden ni preferencia. Exacto. Cada caso es un mundo y vamos a ver cómo lo hacemos. Pues nada, ha sido un placer, como siempre lo es, hablar contigo, Uriol. Igualmente. Y tenerte también en colaboración. Esperamos que vuelvas, ¿eh? Y que sigamos charlando. Es que ha estado 26, yo he estado, de hecho se me ha pasado el año, así que genial, muchas gracias. Pues nada, un abrazo virtual y hasta la próxima. Hasta la próxima.